Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Disculpad estos días que he tenido con unas pequeñas vacaciones con mi familia. Hoy os voy a hablar de un artículo que salió en el ABC hace unos días también que me parece muy interesante. Mirad, esto es una matriz de grabado, no veis nada porque está sucio. Tendría que limpiarlo. Pero estas son las sales. Esto era muy tóxico, antes eran los cacharros de barro, se prohibieron precisamente por las sales, lo mismo que el plomo. Bueno, por detrás solemos ponerle, yo le he puesto celofán, un tipo de celofán, pero también le echamos un esmalte. Se puede trabajar por las dos caras, ¿eh? Y de hecho yo lo he hecho en algunos sitios y hoy os voy a hablar de Goya, que también lo hizo porque es más barato. El cobre tiene una ventaja y un inconveniente. Se graba muy fácil, pero se deteriora muy fácil y no puedes borrar. O sea, es que no me acuerdo esto de qué iba, tengo que verlo. Las sales, ya habéis visto las sales, qué bonitas son los dibujos que hacen y tal. Bueno, en el caso de Goya, esto puede generar a lo mejor 500 planchas. Esto se pone en un tórculo, como en un rodillo que pasa por aquí encima. Este rodillo le ponemos una madera y le ponemos aquí encima, bajo un papel, aquí abajo, y una madera y un fieltro para que amortigüe cuando pasa esa especie de plancha que es un rodillo como el rodillo de cocina, nada más que metálico y pesa mucho. Entonces se hace una impresión. Os voy a hablar ahora de Goya y de la restauración que se está haciendo. Me parece súper interesante porque esto tiene un proceso, digamos, que se deteriora muy rápidamente. Entonces, lo que han hecho con Goya es que es tan valioso porque realmente Goya es más conocido por sus grabados que por sus grabados de cobre, que por su obra en sí. Es maravilloso, pero sus grabados, sobre todo, en los que tienen que ver con la guerra con los franceses, la invasión francesa, es súper interesante porque él no es muy moderno, no busca los españoles y los franceses, ahí no hay distinción. Ahí hay una crítica a la barbarie de lo que supone la guerra, tanto en un bando como en otro. Obviamente, uno eran civiles que luchaban como en una resistencia y los otros eran militares. Hay que diferenciar. Pero él no, o sea, él pues muestra mejor un pobre soldado francés que lo arrastra la muchedumbre después de haberlo torturado, cosas así. Son escenas terribles, ¿no? Pero ya os digo que muy modernas porque es la primera vez que es como si dijéramos un cómic rápido, un dibujante fantástico. Y entonces, grabar aquí a cobre con un punzón y rápido, pues ha hecho unas series fantásticas sobre lo que fue la invasión francesa, en fin, la respuesta por parte de... Pero el paso del tiempo ha hecho que se deteriore. Le pusieron aquí un acerado, o sea, acero, mediante electrolixis para intentar alargar la vida de estos grabados, poder hacer más grabados. Pero se ha visto con el tiempo que el proceso que hay de degeneración de esto, que es rápido, o sea, todavía el acero aceleraba más el proceso de degradación de lo que había aquí. Pero os voy a hablar de todos estos restauradores, cómo están luchando por sacarlo adelante, ¿no? Han encontrado en Italia que hay muy buenos restauradores, que ellos tienen un grabador también muy famoso que se llama Piranesi. Y entonces se han puesto de acuerdo el Instituto Italiano y los españoles, se han venido los italianos para acá, le han explicado a estos cómo hacerlo para estas planchas, quitarle el acerado que tiene por encima, que está todavía acelerando más el proceso de degradación, y, en fin, renovarlas. Pero todo eso eso supone una inversión bestial de dinero. Y bueno, de momento CaixaBank le ha dado 100.000 euros para que vayan tirando, y eso les da para un año de trabajo, porque son montones de restauradores, digamos, pasan 4 o 5 horas para quitarle ese acerado y ver, digamos, el cobre original al cual van a echar resina, que es como una protección. Mirad, el acerado que se le había echado antes con anterioridad era más gordo, o sea, más grueso que lo que puede ser un barniz. Estaban intentando, digamos, alargarle la vida a estas planchas que son maravillosas y que solamente cuando se ha prestado alguna para una exposición van en unas cajas especiales climáticas en las cuales no hay cambio de humedad ni cambio de temperatura y tal. Y así todo han pillado bacterias que han acelerado su proceso como si fuera una explosión, porque le afecta muchísimo el grado de humedad de los sitios, de los diferentes museos. Entonces,
solamente el seguro de una plancha valía 1 millón de euros, para que os imaginéis hasta qué punto son valiosas. Yo sí que he visto, porque el padre o sea, unos amigos de mis padres trabajaban en lo incunable y tenían los grabados de Goya, y sí que lo he visto en persona, no he visto las planchas, pero he visto los grabados, los he tocado y me han parecido maravillosos cuando tenía 10 años, me parecía asombroso, pero claro, esos grabados, pues vete a saber los que hay que tener en cuenta que Goya era del siglo XIX, del principio del siglo XIX, y él muere en Burdeos porque se le tacha de afrancesado, que no lo era en absoluto. Lo que pasa es que veía la posibilidad, y que yo también la veo, que con Napoleón o con su hermano, con los franceses, hubiéramos tenido una constitución, hubiéramos tenido un código mercantil y no hubiéramos vuelto a las cadenas de Fernando VII, que fue un horror. O sea, volvimos a ser tercer mundo. Cuando Europa ya había tenido una revolución científica, estaba en pleno auge de revolución industrial, progreso, etcétera, etcétera. Aquí volvimos a un país donde había tres que tenían dinero y mandaban y el resto eran pobres, todos, toditos. No había ni clase media ni por asomo, hasta la Primera República prácticamente. Bueno, ya les os cuento la calcografía nacional. La Academia de Bellas Artes lo he titulado hoy, tal cual el artículo. La Academia de Bellas Artes restaura las planchas de Goya. Están intentando darle más vida, ya os digo, a través de los italianos. Calcografía nacional. Calcografía, el grabado se llama calcográfico. Estampación. Calcografía nacional atesora 282, 228 matrices. Estas son las matrices eh, de la estampa, y comienza a retirar los acerados, el acero que se le dio por encima mediante electrolisis, y dejando la plancha original de cobre, a la cual se le da una protección con resina, tras apreciar un grandísimo deterioro en algunas de ellas. En una de las cumbres del grabado universal y uno de los tesoros de la calcografía nacional, en la Academia de las Bellas Artes San Fernando, en su fondo se encuentran 228 planchas de cobre utilizadas por Goya para grabar. Algunas están por las dos partes, ¿eh? Por una parte sus 4 series, o sea, célebres series de estampas, que son los caprichos, que hay 80 matrices. Los desastres, se trabajó como un loco, ¿eh? Le encantaba, y además era rápido dibujando. Los desastres, y además es pura subjetividad, ¿eh? Los desastres de la guerra son 82. Ahora lo pondré todo en el blog, ¿eh? Ya lo he puesto todo esto hablando de los desastres de la guerra y lo moderno que era. La tauromaquia, que son 33, y los disparates, que son 18 de las 22 conservadas. Se están degradando, o sea, pasa de 200 años, quizás tengan 200 años, sí, no, más de 200 años, porque la invasión francesa fue a principios del 19. Bueno, incluidas las primeras ediciones de todas ellas. 11 fueron grabadas por ambas caras, 7 de la tauromaquia y recicló, y 2 con paisajes fueron fragmentadas en 2 mitades cada una para grabar en las dos partes. El cobre es caro, antes y ahora, en las dos partes. Esto, si se quita, tiene, mirad, a ver, si soy capaz. Esto, si se quita, está estupendo a la muerte para grabar. ¿Lo veis? Esto es el cobre original. Esto le ha protegido, este plástico le ha protegido de esta oxidación de sales de cobre. Aquí, las sales de plomo, las sales de cobre. Mi casa tiene tuberías de plomo. No me bebo ni un vaso de agua, que están prohibidas ya porque son muy tóxicas. Bueno, así los materiales pesados debemos de tener, yo que sé, el titanio por la arteria. Bueno, están los dorsos, para grabar en los dorsos números 13, 14, 15 y 30 de los desastres de la guerra. Además, de esas 200, estoy leyendo las cifras porque todas no me las sé, de esas 228 planchas hay 13 matrices que corresponden a su primera serie gráfica, que son los aguafuertes de las pinturas de Velázquez, y 2 más sueltas, que son el Agarrotazo y San Francisco de Paula. Bueno, las 15 fueron adquiridas entre 1790 y 1792 por 6.000 reales. Que las pillara. La institución dejó de estampar las láminas de Goya en 1983 porque sencillamente se deterioraban las planchas. Eso no es infinito. Apenas el cobre es muy blandito, aunque lleve aleaciones. Están llamando por teléfono como siempre. Bueno, apenas quedan unos cuantos grabados a la venta. Las planchas en las que Goya trabajó directamente se estaban deteriorando a velocidad.
y se rescataron como obras de arte. Bueno, ahora dice el director, en ella está el gesto y la caligrafía de Goya, pues él era el grabador. Es su obra crucial y la más íntima. El grabado fue lo que hizo a Goya universal. Es cierto, comenta Juan Borde, académico delegado de Calcografía Nacional, en el gabinete de Goya junto a un tórculo del siglo XVIII. Yo tengo un tórculo en casa. Mis hijas protestan porque pesa mucho, un pedazo monstruo, y eso que es pequeño, ¿eh? Yo pienso que es el padre de la imprenta, el tórculo. Bueno, ahí sí ven algunas planchas juntos. Se puede hacer grabado con un rodillo de cocina. Hay que apretar y apretar. Se pone una tela gorda, un fieltro y salen maravillosos. Hay algunas planchas junto a los facsímiles de los grabados. Abrió sus puertas la Academia de Bellas Artes en 1990, diseñado por los arquitectos Federico Correa y Alfonso Milá. En los 10 años que lleva este señor Bordes, anda que el apellido que tiene, el Bordes, frente a la Calcografía Nacional, ha visto cómo se han ido deteriorándose las planchas del bobalicón, el aguafuerte número 4, claro, todas no tienen el mismo proceso de oxidación. Es que os enseñaría, yo he grabado mucho, entonces claro, las que están protegidas tengo, como soy escultora, pues es tridimensional, algunas las he puesto en cuadro, están protegidas y están menos deterioradas que estas, y son de la misma época. Del autorretrato de Goya, de la portada de los caprichos, todas esas van degradándose a velocidad. A ello se sumó que hicieron un préstamo a Francia en el Museo de Lille y bueno, de otra de las planchas que fue la correspondiente al famoso aguafuerte. Esto es lo peor. El aguafuerte número 37 de los desastres de la guerra. Los desastres de la guerra son impresionantes. Bueno, viajó con todo tipo de garantías que pusieron, ¿eh? En un Climabox. Climabox es la cajita que os he contado que lleva la misma temperatura, el mismo grado de humedad, etcétera, para que no tenga alteraciones. Bueno, pues tuvo alteraciones. Esto es una especie de vitrina microclimática estanca para proteger la obra de arte. Eso es carísimo, ¿eh? De las condiciones ambientales adversas. Bueno, solamente el valor del seguro de una de las planchas de Goya es de 1 millón de euros. Y eso que están deterioradas, eso simplemente. Y en diciembre de 2021, 2 semanas antes de clausurarse la muestra, se informó, pobrecillo, agobiados que estaban los franceses, que a la academia, que la matriz había comenzado a deteriorarse. Había habido como una explosión interior. Mirad que os prestan una cosa y empieza a deteriorarse más fuerte. Bueno, se apreciaba una especie de pequeño cráter y cuando llegó a Madrid estaba todavía más dañada. Mucho Climabox, pero ya veis, los conservadores no son partidarios de dejar las piezas porque hay muchísimas cosas que escapan, ¿comprendes? Salir de su sitio es como las personas mayores, mejor que se estén quietas, que no se muevan, no sé, que les dé un chungo por ahí. Ellos dicen, es como si hubiera sufrido una explosión. Se barajaron diferentes hipótesis del problema, que si hubiera sido humedad, una bacteria. Ellos dicen, era urgente buscar una solución. No era un problema estético, sino de conservación de un tesoro nacional. Dice el director, Bordes. Uy, pobrecillo mío. Dice, hace años hubo un intento de revertir el baño de protección de acerado, niquelado y cromado que se dio a estas planchas, pero no había alternativa, pero ahora sí la hay a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX con el fin de endurecer y reforzar las planchas para que duraran más, porque estas planchas son limitadas en el tiempo. El cobre es muy blandito, como he dicho, aunque lleve aleación. Pero esos recubrimientos electrolíticos estaban perjudicando a las matrices, o sea, estaba todavía acelerando más el proceso de degradación. Yo como soy escultora, nosotros lo que hacíamos era degradarlo, cogíamos hierro y le metíamos agua, ¿cómo se llama? Agua del mar y cosas así y después lo sellábamos y quedaba bonito. Porque las cosas así brillantes no nos gustaban, nos gustaba esa especie de degradación. Bueno, pero aquí el caso es distinto. No se conocían técnicas que fueran fiables, por lo que todo esto quedó en suspenso hasta que se enteraron de que hay un instituto en Italia, que es el Instituto Centrale per la Grafica de Roma, que tienen muy buenos restauradores los italianos, quizás porque tienen mucho patrimonio, todo hay que decirlo. Estaban trabajando con las planchas piranesi, que os he dicho antes, otro de los grandes grabadores a nivel mundial, junto con Durero, Rembrandt, Goya, Picasso, etc. Bueno, la restauradora Lucia Gendi había logrado resultados extraordinarios
y se lo hizo saber a nuestros restauradores de grabado de Madrid con la matriz de Piranesi. Habían retirado el acerado, el acero que le dieron en la capa de sí, que estaba dando problemas y se le invitó a que viniera a Madrid el pasado mes de mayo a la academia para compartir, y esto dice que sí, 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 entre profesionales son generosos, compartir la técnica utilizada y aplicarla a las planchas de Goya, como el bobalicón, y esto es lo peor, que están muy deterioradas. Y bueno, ahora mismo tienen ya su color original y su estado se ha estabilizado, ¿no? Porque hay como proceso, llega un momento que se agujerean, ¿eh? Porque yo las sumergía en ácido y tenía que ponerme en un despertador, porque si no, si me descuidaba, se me hacían agujeros. Bueno, hubo que buscar, porque para trabajar con el cobre muchas veces protegíamos determinadas zonas y otras le echábamos ácido suspendido en agua, 1 de 10, pero teníamos que ser rápidos porque si no corroía demasiado. Entonces conseguíamos una gama de grises, o sea, lo tenía encima la lavadora con lo peligroso que era. Conseguíamos gama de grises según el tiempo, mayor o menor tiempo que estuviera en el agua con ácido. Pero a mí se me despellejaron los dedos porque había que ponerse unos guantes especiales. Pero como teníamos que trabajar, no todo el rato poniendo guantes, no, y al final teníamos, donde trabajamos, teníamos como si dijéramos un horno donde teníamos el ácido porque no podíamos respirarlo. Teníamos que poner, al final el horno estaba abierto, respirábamos y hacía calor. No nos poníamos guantes porque no estaba. Ahora entro, ahora salgo, al final a freír. Nos poníamos el ventilador. Bueno, hubo que buscar financiación para el proyecto y fue CaixaBank la que les dejó 100.000 euros. Entonces, CaixaBank lo que pasa es que cubre un año, pero no necesitan más tiempo, un año de actuación, se están dando muchísimas prisas. Bueno, el plan estrella de la Academia de Bellas Artes, que en mayo inauguró su nueva sala de Goya, y el próximo jueves se presenta la catalogación online de la obra gráfica del artista, o sea, dentro de 3 días, en Calcografía Nacional. Y se decidió comenzar con los caprichos y los disparates. Las matrices están esperando pacientemente a que las restauren. Su turno para pasar por los expertos por manos de Laura Alba, que es una de las restauradoras maravillosas, que la voy a poner ahora mismo en el blog de documentación y técnica de laboratorio del Museo del Prado. Dice, lo primero es caracterizar los recubrimientos que tienen las planchas, porque algunos están sucios de tinta, otros tienen como pequeños barnices, se le puede echar montones de cosas. Dice, saber si son aceradas, cromadas o niqueladas. Ten en cuenta que llevan 200 y pico años. Que dan esa apariencia metálica plateada a las matrices de cobre. Claro, llevan algo. De momento solo se va a trabajar con los acerados, pues no se conocen aún los procedimientos adecuados para retirar el níquel y el cromo. Una risa, pero bueno, si consiguen rescatar y evitar que se degraden un montón de planchas, pues eso que hemos ganado. Bueno, el índice de oxidación de el acero y el cobre son muy diferentes porque lo que potencia la corrección de la matriz original. Y dice Laura Alba del Gabinete de Documentación que dice, con el objetivo de hacer reimpresiones se solía aplicar al cobre original un recubrimiento que puede ser de distintas aleaciones. Según documentación de la época, se supone que la mayoría son aceradas. Hace unos años estudiamos en el Prado 5 de estas planchas. En ellas está el bobalicón. Tenía muchas pérdidas del acerado, quedando al descubierto el cobre original. El índice de oxidación del acero y de cobre son muy diferentes, lo que provoca un efecto de pila galvánica que potencia la corrección del cobre original. En algunos casos los daños son irreversibles. Bueno, ella está trabajando con un equipo de otros de espectrometría, de fluorescencia. Yo lo conozco y he trabajado con eso porque era estudiante en un máster que hizo, bueno, que es propiedad del Prado, es carísimo, y permite, ¿cómo se dice?, saber los elementos químicos de las zonas, hace como unos picos de las zonas analizadas. Eso lo hacíamos para ver la pintura mural, qué composición tenía. Cogíamos aleatoriamente, más pequeño que la cabeza de un alfiler, y lo metíamos en este aparato y ahí te salía de todo. Bueno, teníamos una química que nos lo interpretaba, una catedrática de química por nosotros, ni pum. Bueno, se toma un espectro con diversos picos que son estudiados y después en un ordenador. El número 2 de los caprichos fue niquelado, por tanto no se intervendrá por el momento. El bobalicón, aparte del cobre original y el hierro de acerado de recubrimiento, se identifican otros elementos como la plata, el bismuto, el arsénico, etc.
ese sí que puede ser recuperado. Y hay otros, es que los italianos solamente le han dado soluciones para los que están acerados, los que están niquelados, los que tienen otras sustancias, no. Pero eso implica que muchas planchas se van a salvar. Hay planchas de dimensiones y pilares que pesan más que otras por los diferentes recubrimientos que tengan. Quizás tienen un doble recubrimiento. En el reverso se aprecian más las huellas de distintas formas de sujetar las planchas para darle baño electrolítico. Una pestaña de estaño, una ventosa de gran tamaño, etcétera. Este último es el caso del autorretrato de la portada de los Caprichos. Ellos han descubierto, cuando le han quitado el cerrado, han descubierto huellas dactilares y dicen ellos, ¿será de Goya? No sabe. La Academia de Bellas Artes estuvo a punto de escribir en 2011. Esto fue una cosa tremenda. Las 4 planchas que faltan de los disparates, están todos y faltan 4, porque el hijo de Goya lo vendió a unos franceses. Y entonces sus descendientes, por decirlo de alguna forma, querían venderlo a Louvre. El Louvre no los quiso, lo ofreció a España. España dijo que sí, 600.000 euros, así, cash money, en un talón. Y cuando llegó allí dijo, lo siento, se lo he vendido al Louvre. Y lo dejó, incumplió todo, habían firmado y de todo. Y era... Juan Borde dice que estaba muy dolido porque fue él. Lo recuerda con tristeza. Bueno, el hijo de Goya le había vendido a un marchante francés. Tras la muerte de los propietarios, su heredero lo pusieron en venta. Primero lo ofrecieron a la Biblioteca Nacional de París, no le interesaba, y después al Prado, que entendió que debía de comprarla porque pertenecía a la Calcografía Nacional. Tenemos solamente esos 4 que están fuera, el resto están en España. Y entonces se puso en contacto con Galería Paul Poutré, que era quien estaba generando esto, que era la intermediaria de esta venta, y tras aceptar la compra se echó atrás saltándose el acuerdo pactado, y el Louvre decidió comprarla cuando se enteró que España estaba muy interesada. Juan Borde entró en cólera porque él estaba en París con un talón de 600.000 euros dispuesto a llevárselo, no sirvió de nada. Goya alcanzó extraordinario dominio de las técnicas de grabado, aguafuerte, como os he dicho, aguatienta, aguada. Algún día os tengo que hablar de todo ello, porque yo lo he practicado también. Punta chica, buril, escoplo. No se considera bella arte, se considera artesanía. Esas subdivisiones me ponen enferma, ¿eh? Cada plancha usaba varias de ellas, logrando dar una gran fuerza dramática y expresividad. Todo esto va al blog y va a ir con montones de grabados de Goya. Son las más delicadas, se desgastaron muy rápidamente y solo se aprecian en las primeras ediciones. Se conservan dibujos preparatorios de muchas de las estampas, especialmente en el Prado. Dice, a los metales les afecta muchísimo dice ella, la restauradora. La humedad ambiental las corroe. Lo dice Silvia Viana. Bueno, espero que os haya gustado. Es muchísimo más largo. Explica cada restaurador que están allí del equipo, explica minuciosamente. Y todo esto lo voy a poner en el blog con los distintos grabados que os van a encantar. Bueno, hasta mañana.